Vamos a continuar en esta ocasión con nuestra clase número 6, conociendo el Evangelio, el tema La caída parte 2, la caída parte 2 de esta serie conociendo el Evangelio, ya en nuestra clase número 6. En la clase anterior, en la última clase, la clase de la semana pasada, nosotros concluíamos con esta afirmación que la rebelión de Satanás, que la caída de Satanás no se desarrolla antes de la narración de la creación. Habíamos nosotros ya señalado que de acuerdo a la teoría del intervalo, se sostiene que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y Génesis capítulo 1, versículo 2 existen millones de años entre estos dos versículos, un lapso impresionante de millones de años, y que entonces la creación que Dios se está describiendo en Génesis, la creación que tenemos ahí en el capítulo 1, es más bien una restauración a la creación, porque de inmediato el texto, el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis ya nos dice que la tierra estaba vacía, desordenada y las tinieblas estaban cubriendo la faz de la tierra. Y señalábamos que algunos sostienen que Dios no podría crear nada que estuviera en desorden, que estuviera vacío, y nosotros presentamos una serie de argumentos con la misma Biblia, con el mismo capítulo 1 del libro de Génesis, para sostener que la Biblia, cuando señala que la tierra estaba, es decir, que la tierra en el original hebreo se volvió vacía y desordenada, esto está implicando que la tierra estaba, que la creación estaba en progreso, que la tierra no era ideal todavía, no estaba con las cualidades necesarias para que fuese habitación del hombre. Y entonces, en ese sentido, nosotros estábamos expresando que no podemos nosotros creer o sostener que la caída de Satanás se da en el primer día de la creación, como esta teoría del intervalo necesariamente lo está sosteniendo. Es decir, que ese primer día de la creación Satanás cae y por eso Satanás hace destrozos en la creación de Dios, por eso Dios tiene que restaurar su creación. Muy bien, concluíamos nosotros señalando que la rebelión entonces, la rebelión de Satanás y su caída no se desarrolla antes de la narración de la creación, necesariamente tiene que ser después. En esta clase lo vamos a estar explicando y concluíamos con esta pregunta, bueno, ¿cuándo es que se desarrolla la caída de Satanás? Muy bien. Vamos a recordar nuevamente Génesis capítulo 3, versículo 1. Desde la clase anterior, nosotros comenzamos a contestar la pregunta ¿por qué Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué huyeron de Dios? ¿Por qué se escondieron de Dios? Y comenzamos nosotros a responder esto a través de la narración de Génesis capítulo 3 a partir del versículo 1. Y esto es lo que nosotros presentamos en la clase anterior. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y habíamos nosotros señalado en la clase anterior que aquí tenemos un lugar, el huerto del Edén, tenemos dos protagonistas, Adán y Eva, tenemos un elemento que es el árbol en medio del huerto, pero también tenemos a la serpiente. Mucha atención con esto. Tenemos la serpiente que en el Nuevo Testamento es identificada como Satanás o como el diablo mismo que está dentro ya de esta narración de Génesis 3.1. Es decir, el escenario que nosotros tenemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, ya está ahí Satanás, ya está ahí el diablo, ¿sí? Ahora, esta serpiente, mucha atención, bueno, esta serpiente que el Nuevo Testamento la refiere ya como el diablo o como Satanás, entonces nosotros tenemos aquí el huerto del Edén, Adán y Eva, el árbol en medio del huerto y la presencia también, en este caso a través del animal. El animal viene a ser un medio, viene a ser un vehículo, un instrumento en el que Satanás comienza este diálogo con Eva
y comienza, ya después viene la caída, la desobediencia, el pecado del hombre, ¿sí? Bueno, tenemos entonces aquí a Satanás. Ahora, atención con esto. Satanás, bueno, ya era Satanás, es decir, si ya era Satanás, entonces esto significa que ya había caído del cielo. Esto significa que ya se había generado, que ya se había producido una rebelión. Y esto significa que entonces este ser celestial, la Biblia lo está describiendo como un querubín, entonces esto significa que si él era un querubín que cayó del cielo, significa entonces que ya había una creación de ángeles, es decir, que en el mundo celestial los ángeles ya habían sido creados. Muy bien, vamos a ver esta imagen. Tenemos nosotros aquí el inicio de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego tenemos nuestro texto, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí quiero llamar su atención a que el texto Génesis 1:1 nos está hablando de los cielos y nos habla en un sentido plural, y nos habla también de la tierra, pero más el versículo 2 nos habla de la tierra. Tenemos aquí entonces la creación de Dios, que consiste en los cielos y que consiste también en la tierra. Esta tierra, ya como lo expliqué al iniciar esta clase a manera de recordatorio, cuando dice que estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, esta parte significa que la tierra no era apropiada para la habitación humana y que la creación estaba en progreso. No nos da lugar a presencia maligna, no nos da lugar a una restauración de la creación de Dios, porque después el Señor, el último día de la creación, dice que Dios ve todo y he aquí era bueno en gran manera. No dice que Dios se puso a restaurar su creación. Muy bien, vamos ahora a fijar nuestra atención aquí en Génesis 1:1 en esto. En el principio creó Dios los cielos. Entonces, de acuerdo a este texto, tenemos que el Señor el primer día, en el principio, que es el principio de la creación, el principio del tiempo, el principio de la materia, el principio del espacio, el principio de todo lo que existe, creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos la tierra aquí en esta ilustración. Y tenemos también los cielos, creó Dios los cielos. Versículo 2, de la tierra sí se dice, se hace el señalamiento de que la tierra está en progreso, de que la tierra no es apta para que el hombre viva todavía en ella, ¿sí? Muy bien, Dios entonces crea los cielos. Cuando está refiriendo la Biblia que crea los cielos, entonces se está refiriendo a que crea los seres celestiales, es decir, hace su creación angelical, crea a los ángeles. Ahora, Job capítulo 38, versículos 6 y 7 nos dan un testimonio de que sí, necesariamente la creación de los ángeles fue terminada antes que la misma creación de la tierra. Dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? Las bases de la tierra, obviamente se está refiriendo a las bases de la tierra, está hablando de la creación de la tierra. Cuando alaban todas las estrellas del alba, se está refiriendo a los seres celestiales, a los ángeles ya creados, y se regocijaban todos los hijos de Dios. En el libro de Job, cuando se hace la expresión los hijos de Dios, se refiere a los seres celestiales. Y entonces aquí tenemos un testimonio de que los ángeles son testigos de la creación de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2, esta tierra que está en progreso. Y entonces esto nos deja ver que en el primer día, entonces podemos nosotros entender que es muy posible que los ángeles fueron creados el primer día de la creación. Y tan fueron creados el primer día de la creación que, como está señalando Job capítulo 38, versículo 6 y versículo 7,
7, ellos eran testigos de la creación misma que el Señor había hecho. Entonces, es muy posible que los ángeles fueron creados realmente el primer día de la creación. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 nos señala que hay cosas que le pertenecen a Dios, ese es el secreto de Dios, hay cosas que son reveladas, es decir, hay un conocimiento de Dios que queda en el secreto, Dios se lo guarda, no da ninguna explicación, no tiene por qué dar ninguna explicación. Hay algunas partes que Él va a revelar al hombre y estas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, entonces aquí por eso señalo yo Deuteronomio 29:29 para sostener que es muy posible que los ángeles realmente fueron creados el primer día de la creación. Ya con los textos que he citado y también ya con Deuteronomio 29:29, donde la Biblia no lo señala, no lo dice de una manera expresa, pero podemos deducirlo por las interpretaciones que nosotros hemos tenido. Esto obviamente encaja dentro de las cosas secretas del Señor. Muy bien, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nosotros tenemos el primer día de la creación que crea forzosamente, entonces hace su creación de los ángeles, la creación angelical, y a partir del primer día está la tierra en esta creación que se encuentra en progreso. Esto explica entonces Génesis capítulo 1 versículo 2 que la tierra estaba vacía y desordenada. Ya lo hemos explicado en esta clase, también en la clase anterior. Tenemos entonces el primer día. Para efectos de esta clase, el primer día entonces el Señor forma su creación angelical. Un ángel, teológicamente, se define como seres creados, seres espirituales, con juicio moral y alta inteligencia. ¿Qué son los ángeles? Son seres creados espirituales, son seres espirituales, es decir, inmateriales, con juicio moral y alta inteligencia. En la Biblia se habla de querubines. Dentro del mundo, dentro de la creación angelical tenemos querubines, tenemos serafines, tenemos seres vivientes, y la Biblia al menos señala a dos ángeles por sus nombres, que son Miguel y Gabriel. Muy bien, Deuteronomio 33:2 nos da un dato muy interesante porque dice lo siguiente: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Esta expresión millares de santos, 10 millares de santos, se está refiriendo a los ángeles. Con este texto quiero ir colocando esta verdad, que la creación angelical, que la creación de los ángeles que Dios ha creado es una creación realmente impresionante, una creación que cuando hablamos en términos numéricos es una creación sumamente extensa. De acuerdo a Deuteronomio 33:2 se cuenta dice 10 millares de ángeles, es decir, es una creación extensiva totalmente, grandísima totalmente. Salmo 68:17 dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Y esta es una expresión de algo que es totalmente incontable. Entonces tenemos nosotros que la creación de los ángeles, cuando Dios hizo su creación angelical, creó miles y miles de millones de ángeles. Es una población impresionante de ángeles. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Es decir, es una población, la creación angelical, que no tiene forma de ser contada. Es una extensa multitud, son millones y millones de ángeles que Dios creó
cuando forma, cuando produce, cuando crea su creación angelical. Cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos, ¿sí? Ahora, otro aspecto interesante en los ángeles es que los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios. El único que fue creado a la imagen de Dios fue el hombre, a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios. Muy bien, tenemos entonces este primer día que sostenemos nosotros. Este primer día necesariamente Dios tiene que formar su creación angelical. La creación de la tierra continúa en progreso. Tenemos el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y en este sexto día, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La palabra bueno, completo, estaba todo completo, estaba todo en su punto, en su justa medida, estaba bien hecho todo lo que Dios había hecho en su creación. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy bien. Entonces, en estos primeros 6 días, nosotros podemos ver que con esta manifestación, con esta aprobación que Dios está dando en Génesis 1:31 en relación a su creación, bueno, podemos ver que no podría haber rebelión. En el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no podría, es decir, no pudo haberse desarrollado una rebelión porque no hay presencia de ningún ángel maligno, no hay presencia de Satanás en la tierra en los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto se robustece por la manifestación que se está dando en Génesis capítulo 1, versículo 31. Después del sexto día viene el día de reposo, el día de descanso que instituye el Señor. Y entonces nosotros tenemos aquí un lapso, vamos nosotros a ver de una manera cronológica, entre el primer día y el séptimo día, que propiamente estaríamos hablando de los días de la creación, que bueno, son 6 días de la creación, el séptimo día, pero en este lapso, es decir, el próximo evento que se va a desarrollar, que va a ser descrito ya en Génesis capítulo 3, es la tentación o la narración de la caída. Y entonces, entre el séptimo día y la tentación o la narración de Génesis capítulo 3, ahí en ese lapso es donde forzosamente se tiene que dar la rebelión de Satanás, que forzosamente es aquí donde se tiene que dar. Nosotros comenzábamos con la pregunta, ¿cuándo es cuando se revela Satanás? ¿Cuándo es cuando cae Satanás? Bueno, entendemos, no es el primer día, no es el segundo, no es el tercero, no es el cuarto, no es el quinto, no es el sexto, no es el séptimo. Tiene que ser forzosamente entre el día siguiente del séptimo, en ese lapso hasta el día de la narración de Génesis capítulo 3. Entonces, en este punto es donde forzosamente se tiene que dar la rebelión. Nuevamente, ¿por qué? Porque en el bloque que nosotros tenemos del día 1 al día séptimo, todo era bueno en gran manera. No hay presencia de maldad, de alguien maligno, alguien que está destrozando. Todo era bueno en gran manera. Y en la narración de Génesis capítulo 3, en la caída del hombre o en la tentación, ya tenemos ahí la presencia de la serpiente, ya tenemos ahí la presencia de Satanás, del diablo, y esto entonces, por eso es que estamos nosotros señalando que la rebelión se tiene que dar en ese lapso. Ahí lo tenemos en la pantalla, donde dice la palabra rebelión, tiene que ser en ese lapso de tiempo, ¿sí? Muy bien. Ahora, día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y su séptimo día, y creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí tenemos entonces el primer día, una creación de ángeles de millones, de millones, de millones, de millones de ángeles. Es decir, es una cantidad incontable, una cantidad fuera de toda capacidad para poder contar las que Dios creó, los seres angelicales que Dios creó, ¿sí? Vamos a pensar por un momento aquí en esta imagen. Tenemos la tierra y esta parte que se encuentra en azul, vamos a pensar que todo eso que está en azul es precisamente la presencia de los millones y millones y millones y millones de ángeles que Dios ha creado, ¿sí? Es decir, en Génesis, del primer día
al sexto día, en estos días de la creación, tenemos dos seres humanos que Dios ha creado. Bueno, ahí lo vamos a colocar esos puntitos. No sé si usted los alcance a ver. Dos puntitos que, bueno, están en Norteamérica. Esto no significa que ahí fue el huerto del Edén. Nada más es para ejemplificar. Tenemos dos puntitos que van a simbolizar la presencia de Adán y Eva, dos seres humanos, contra o en comparación con todo este fondo azul que vamos a entenderlo para efectos de esta clase. Ese fondo azul son los millones y millones y millones de seres celestiales, de ángeles que Dios ha creado, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces que necesariamente la rebelión de Satanás, la caída de Satanás se tiene que dar en este lapso de tiempo, ¿sí? Ahora, más adelante lo vamos a estar viendo, pero la Biblia dice que cuando Satanás cae, él arrastra consigo una tercera parte de los seres celestiales. Me estoy adelantando a lo que vamos a ver en las siguientes clases, pero aquí el punto es que entonces ya en la narración de Génesis capítulo 3 versículo 1 tenemos a Adán y Eva y tenemos a la serpiente. Tenemos ya a Adán y Eva y tenemos ya a Satanás y al diablo que ya está en la tierra, ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí vamos entonces a entender. Creo que ha quedado claro que ya se dio una rebelión. Ya hay una rebelión que, o sea, necesariamente ya se produjo una rebelión, tanto que ya Satanás está aquí en la tierra y quiere tentar a Eva, a Adán, para que se rebelen contra Dios. Ya hubo una rebelión. La pregunta con la que nosotros vamos a terminar esta clase es: ¿qué sucedió en esa rebelión? ¿Dónde se generó esa rebelión? ¿Qué sucedió en los cielos? ¿Qué sucedió en la tierra a partir de que se da la rebelión de Satanás? Esto lo vamos a estar viendo en las siguientes clases. Vamos a ver entonces en las siguientes clases que en los cielos se da una rebelión de este ser celestial, Lucifer, que fue creado por Dios. Vamos a ver por qué se revela, cómo se revela, qué consecuencias tuvo su rebeldía ante Dios, y cuando Dios después lo expulsa del cielo, vamos a ver entonces cómo es que viene a la tierra y por qué entonces comienza una lucha contra Dios, una lucha contra el hombre, y por qué entonces Satanás viene a tentar a Adán y Eva y también a sugerirles que hagan lo mismo que él hizo en los cielos, que fue rebelarse contra Dios. Muy bien, Señor, te damos gracias en este momento. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ser estudiantes de tu palabra, Señor, de estar comprendiendo algunos aspectos, Señor, que tu palabra nos revela, algunos aspectos que tu palabra no nos revela de una manera muy clara, pero que, Señor, como es el caso de esta clase, podemos deducir algunos aspectos sin que esto esté rayando en la adición a tu palabra, Señor. Te damos gracias, danos la paciencia, danos la habilidad, la capacidad para poder retener lo que tú quieres que nosotros retengamos y para poder, Señor, conocer adecuadamente el Evangelio y posteriormente poder compartir adecuadamente también el Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.